Ah, medio boludo son. Qué negro de mierda, boludo. Che, tenía que haber ido. Yo no sé. Sí, bueno, eso tengo. Y no sé, boludo, porque 3 semanas está la bici de ese boludo. Hace 3 semanas. Tres semanas. Ahí dice, no, para el lunes, para las 2 semanas. ¿No? Maravilla, papá. Mm, 106.
106. Ciento, ser eficiente, pero si además de ser eficiente y victorioso eres espectacular, ya tienes el combo perfecto, sea el deporte que sea. Pero se van teniendo delante a elegido esas características. Aquí hablamos hoy, o sea, hoy hablamos de... ¡Guau, gigante, boludo! ¿Cuánto mide Maravilla Martínez? Es una cosa o sea, lo que tú has hecho en el deporte, cómo ganabas, lo maravilla que eres en su momento, el estilo de al final, el estilo de la vida. Pero ahora hablaremos del estilo porque es una forma de pelea muy habitual, muy expuesta, pero la verdad es que también tiene que dar ventaja más al estilo de golpeo. Claro, ha sido un día para muchos durante unos años en el que dijiste que la realeza del boxeo estaba vaciada, estaba mayor, que estaba completamente pero una cocaína. Sí, y has quedado bien, ¿eh? Pero bastante, podrías haber salido con barba y... Pero nada, podría estar hablando de no, podría estar repitiendo la misma palabra varias veces. Actúas, presentas aquí. Tratando de, no digo de esquivar eso, sino de por lo menos poner un punto de partida. Claro. Hablaremos del tema deportivo y de salud, que es algo que al final es un deporte que lo pintes como lo pintes, hay contusiones cerebrales y muchas veces no se ve a corto plazo, sino se ve a largo plazo, ¿no? Incluso yo creo que, no por decir nombres, pero tú has estado delante de leyendas del deporte que están ahora en un estado lamentable, por desgracia, grandes leyendas y... Sí, histórico de lo que prácticamente todos fuimos fanáticos. Sí, ahora lo he visto que están en estado lamentable. Es duro, claro, eso, es duro, pero también eso es un llamado de atención, ¿no? Para la gente que viene, para que comprenda que para ustedes se meten. Entrar primero a esa casa humilde, muy humilde, tuya cuando eras niño. ¿Qué tipo de casa, de ambiente tenías? A ver, madre mía, en un barrio humilde, no hay muchas necesidades y carencias. Ahí primero los primeros 5 años en Quilmes, desde la primera casa donde viví. Después al resto de años, 17 años, casi 17, seguido en Provincia de Varela, que es un poquito más alejado de la capital de Buenos Aires. Ahí es donde, como yo a veces pregunto, donde todo pierde cotización, claro, las calles de tierra, las casas de chapa, tipo chabolas, un chabón claro, muchas chabolas, que cuando llueve, tenés 3 semanas inundado porque hay unos sectores tremendos, no hay asfalto, nunca, ni siquiera hoy. Entonces, ahí salí y ahí la... Sí, muy duro, muy complicado, muy difícil. Sobre todo, muy difícil. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me parece que se me está entrecortando todo. ¿Cómo me escuchan ustedes? ¿Todo bien? Mazo. Como temblorosa Deme la un voz, minutito. diría. Más o menos se escucha así. Bueno, deme un minuto. Me parece que estamos en mi compu. Deme un minuto. A 20 años, tampoco era tan pequeño, tampoco era tanto. Y luego te has soltado, ¿eh? Después le había con todo, sí, y el boxeo.
pero antes, claro, era un pibe que era maravilloso, ¿viste? El profe de catecismo, unos años. La imagen que mucha gente puede tener de boxeador, de barrio humilde, de chabolas, es un buscadillo, se pegaba cuando era un niño pequeño, era violento, era problemático, tú lo rompes. No, conmigo no, claro, no, yo me llevaba cachetazos en todos lados. Y hoy me llevo cachetazos porque debe ser que era físicamente trabajado, puede ser eso, pero si no lo llevaría, no, nunca me gustó, siempre estudié en problemas, conflictos. Ahí entiendo que había bastantes, ¿no? Ahí había bastante, sí. Y era complicado, para mí era complicado incluso. Para mí era particularmente complicado. Para mí yo entiendo también. Era muy callado. ¿Cómo lo llevabas eso? No lo llevaba fatal, era malísimamente mal, pero yo qué hacía, me cerraba, no hablaba con nadie. Yo no hablaba ni siquiera con mi familia, me costaba también, me costaba hablar con mi familia. Yo sí era un pibe muy calladito, conservado, era muy agarrar cuadernos y lápiz y escribir, mucho de estudiar, ¿viste? Porque claro, estaba mucho mejor estudiando en mi casa, callado, encerrado, que yendo por la calle con él. Me sentía seguro. Aparte que mira, no se quiere salir de verdad, no se quiere comer en todos lados. También el fondo no te activa. Ahora es sensible, quizás. Tuve la gran idea de decirle a mi madre, delante de muchos chicos, Hola, ahí se escucha mejor. Previo a eso, Sí, se escucha Sí, mejor. perfecto. mi viejo trabajando en la obra, en construcción, Bueno, listo. por 8 negro, Genial. Bueno, vamos a arrancar. A ver, voy a compartir una carpeta, una presentación. Bueno, ya estamos arrancando esta segunda parte, ¿sí?, de la materia, la unidad 3 y 4. Bien, a ver. Unidad 3 y 4, donde, bueno, esta clase, si bien vamos a tocar el tema un poco de la arquitectura cliente-servidor, que es parte del cronograma, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que venimos haciendo, vemos cliente-servidor, y ya estaríamos en condiciones de empezar a instalar el aplicativo, ¿no? El motor de base de datos, el SQL Server. Y me gustaría preguntar nuevamente, si bien ya sé que lo pregunté en algún momento, el tema de los sistemas operativos que tienen ustedes. Si hay algún Linux, alguna Mac por ahí, o si ya tienen instalado algún motor de base de datos, ¿sí? Capaz que por el tema laboral están trabajando con algunos. Profesor, se escucha mal. De vuelta. Hijo, negro, mira, tu hijo dice la Voy a cortar la cámara un ratito. Claro, déjalo, mira, pues le da vos, le doy yo a este mi viejo así tomando más. Ahí se escucha. ¿Cómo sensible? Sí, ahí saco la cámara. Ahí se escucha mejor. Claro, yo no entendía qué significaba siquiera ser sensible. Bien. Bueno, lo que les decía, ¿sí?, era que. Ahí comparto. Lo que les decía era que, bueno, quería saber el tema del sistema operativo de ustedes, ¿sí? Si está trabajando con algún sistema operativo Linux o Mac. Yo sé que ya en algún momento se los pregunté, pero bueno, para recordar nuevamente, así buscamos alternativas, ¿no? Para aquellos que tienen otro sistema operativo, buscar alternativas para instalar el SQL Server. Después, otra cosa que les quería preguntar era el tema. Bueno, perfecto. Otra cosa que le quería preguntar era aquellos que ya trabajan, ¿sí?, con algún motor de base de datos, ¿sí? Estaría bueno que me digan también, por ejemplo, no sé, ya trabajan con MySQL o algún Postgres o alguna otra base de datos, y que, a ver, no quiero interferir en lo que tengan instalado en su compu. Entonces, capaz que si ya tienen algo instalado, ¿sí?, podemos
podemos darnos vueltas con eso nada más, porque la idea básicamente es la misma. Algunas sentencias serán distintas que otras, pero que diría lo contrario. la lógica es lo mismo. Que se le daba bien las manos, que de pequeñito, al menos no Así lo hacía. que, bueno. Claro, y tú eras un chico que odiabas el conflicto, el físico te horrorizaba. Es decir, el contacto, los golpes, ¿sabes? Si te empujaban, claro. No servía. En el caso acá de Marcela, ahí tiene, en el caso de ella tiene MySQL, ¿sí? Y para no, la idea es justamente eso, ¿no? Para no decir, listo, Marcela, instalate el SQL Server, ¿sí? Solamente para la materia, capaz que para no meterle más cosas a la compu, directamente, en el caso de ella, por ejemplo, puede trabajar con MySQL, ¿sí? Ya más adolescente, en un barrio tan difícil, ¿no? ¿Cuál era tu salida? A ver, ¿alguien más trabaja con otro, ¿Qué quieres hacer con tu vida? Ya con otro motor de base de datos, otra herramienta? A ver, voy a ver. El deporte fue lo que me dio amparo. Empecé de muy chico, a los 11 años. Yo no jugaba como todos los pibes que saben jugar, tiran una pelota, un balón, 2 jerseys, hacen de portería. No, yo me iba con los pibes jugando al frontón, ¿sabes? Antes estaba muy de moda quien enseña al frontón. Mira. Ahora ya se ha perdido un poco, ahora es más pádel. Yo jugaba al frontón. El frontón con raqueta. Bueno, hacemos una encuesta para ver los sistemas operativos. Sí, tengo instalado MySQL, las introducciones son muy parecidas exactamente. Yo tengo SQL Server, yo tengo SQL, también usaba Google Colab. No se escucha, yo no tengo instalado MySQL, esta es la primera vez que veo esto. Bueno, a ver, la hacemos un poquito más fácil. ¿Alguien tiene Mac o Linux? No. Esos serían los dos casos más particulares. Yo tengo Linux, pero ya me hice un containerizé el SQL, el motor, y me conecto con un cliente. Perfecto, listo. ¿Alguien más? Pregunta, ¿alguien tiene alguna, en el caso, por ejemplo, como Federico, ¿no? Tiene Linux? Bueno, en el caso de él, sí, podría ayudar al grupo, ¿sí? En el caso haya otro compañero que tenga Linux y no haya trabajado con ningún aplicativo de base de datos, podemos gestionarlo entre ustedes mismos, ¿no? Pueden gestionarlo también y pasar el conocimiento en decir, listo, me instalé Docker y lo pude instalar un contenedor, pude correr un contenedor de SQL Server y lo podemos solucionar, ¿sí? Entonces Linux, ya tenemos un caso acá. Sí, no hay drama, de hecho con Mac sería lo mismo también. Claro, usamos el mismo contenedor y creo que es la misma sentencia también, el mismo script. Pero bueno, veo que ninguno comentó nada particular, ¿no? Entonces quiere decir que estamos todos en sintonía. El tema, por ejemplo, Rafa dice, yo no tengo instalado nada. Bueno, lo que está publicado ya en la plataforma, ¿sí? Para Rafa y para aquellos que no tengan nada instalado, hay un video y me parece que está el link también para descargar el SQL Server. El video que lo saqué de YouTube, traté de buscar el más rápido y el más sencillo para instalar, ¿sí? Recuerden que es una versión... más nuevo, porque cambia con meses de diferencia. SQL Server hasta ahora sigue igual, así que lo volví a probar y instalé la nueva versión y no cambió eso, por suerte, no sé. Es verdad, hay veces que cambian, por ejemplo, el de Docker, sí, vi que el de noviembre del año pasado ya la página cambió, entonces el botón está en otro lado, ¿sí? Eso sí es verdad, pero el instalador del SQL Server se mantiene y justamente probé eso, así que está. Después, así que ya está, por lo menos eso ya está publicado, ¿sí? Para que empecemos a instalar. La semana que viene ya vamos a arrancar con SQL. Y como les dije, hoy tenemos esta clase de un poquito más teórica, clase cortita sobre cliente-servidor y un repaso del ciclo de vida de la base de datos. A ver si puedo compartir.
¿Y con qué software administra la base de datos, profe? No, ¿Con Workbench o con línea de comandos? ¿Me dijo joven? lo que pasa es que el SQL Server no es que me lo impusieron, pero es como que ya el Y quedarse en el barrio, instituto al principio me dijo que no entiendo. tenía que trabajar con SQL Server. Entonces, en el trabajo, o sea, yo personalmente, si tengo que hacer mantenimiento o algo, directamente con Se está entrecortando Facilidad. el audio. Más facilidad para... Ay, a ver. No sé qué le pasa a la red hoy, está complicada. A ver, me desconecto un minuto. Claro, los propios vecinos, los propios... Del barrio, Chicos, claro, sí. No había respeto a los propios del barrio. No, olvidate, complicado. ¿Viste? Entonces, no estaba bueno. Siempre supe que gracias, o sea, no es que dije gracias al deporte voy a salir adelante y sacar a mi familia, sino que cuando yo vi que cuando el deporte se me daba bien, dije, es por acá. O sea, tengo que hacer deportes, pues en realidad tengo una buena genética deportiva. Mi cuerpo, digamos, sí. No sabía que podía ganar dinero, cuánto, no, eso no lo pensaba, uno no piensa en eso. Pero yo decía, el deporte me va a ayudar, el deporte me va a hacer nada. Y salir de allí y proyectar una vida, un futuro, decir, simplemente no lo que digo, simplemente salir desde donde vivía ahí en Claypole, en Florencio Varela, Hola. ir a vivir a Capital, ya es. ¿Están? Me voy a Las Vegas. ¿Podría estar conectado? Claro, más o menos. Sí. Son cosas que no conoces. Sí, profe. Bueno, voy a ir probando esto. Voy a conectar la red. Cerca, a 40 minutos de Barcelona y no a Sagrada Familia. Reiniciar el Entonces yo salí el router. A ver. Bueno, para el caso de lo que preguntaba Marcela, bueno, en el caso del trabajo usamos dbeaver, o si no, el administrador, él directamente hace se conecta remoto y lo hace por línea de comandos. El administrador más experimentado sería, pero nosotros lo hacemos con el dbeaver y ahí podemos conectarnos con las bases que trabajamos con Postgres y Oracle. Para nosotros es más sencillo por ahí. Pero bueno, lo que le decía de también se puede, ¿no? El Visual Studio, claro, nos conectamos como interfaz, sí, pero el tema del Visual Studio, Visual Studio Code, sí, o Visual Studio. Visual Studio Code. Visual Studio Code que tiene, sí, el pasa Visual Studio Code, el complemento que provee es más para trabajar sobre consultas y demás, pero no tanto para, si bien podemos ejecutar las sentencias, pero no tiene tantas opciones de administración como el Management Studio o como herramientas más de administración como el dbeaver, por ejemplo, o el Management Studio, que justamente ese es el administrador visual que tiene el más completo, ¿no? Sería. Pero el Visual Studio puedes hacer cosas, pero no es tan completo como los otros. No los conozco. Aprenderemos. Bueno. A ver si está grabando esto. Esta última que les dije, el tema del dbeaver, que lo empecé a probar desde el año pasado, está muy interesante, es una herramienta open source, no sé si alguien lo usó, está buenísima, no la conocía sinceramente, pero cuando tuve que empezar a migrar datos de Oracle a Postgres, buscaba opciones y bueno, me dieron como opciones cuando empecé a investigar con inteligencia artificial a ver qué herramientas tenía y me daban esa opción como una herramienta gratuita y bastante poderosa y estable. Así que está interesante, se la probé y está muy buena. Trabaja por ejemplo, con distintos motores de base de datos, pero, o sea, puedo desplegarlos todos a la vez, los veo, exporto e importo de una base a otra, aunque sean distintas, de Oracle a Postgres, como si nada, o sea, rapidísimo. Está muy buena esa herramienta, para que quiera después. Lo puede usar también, si quiere, lo puede usar acá, ¿sí? Para hacer consultas, o sea, como una interfaz, como una herramienta de interfaz, lo puedo hacer tranquilamente, así que está buenísimo. Me gustó la herramienta.
para tenerla en cuenta. Después está hablando del Diviver. Sí, sí, Ah, sí, sí. no la conocía, la empecé a ocupar, No, sí, es un la empecé a caño. usar a mitad del año pasado. Es el estándar para el open source, o sea, para aquel que maneja distintos tipos o sea, distintas empresas. El Diviver es, Sí. ni se piensa, va ese de cajón. Mira, te juro que no la conocía, eso porque uno no llega al momento de usar, porque el tema es que cuando empezamos a meter Postgres, ya necesitábamos migrar de un lado al otro y ahí Claro, surgió el sí. problema que usamos. Entonces, fíjate que ni conocía, pero bueno, gracias a nuestras herramientas de inteligencia artificial para preguntar, a ver, dame opciones que puedo hacer, y bueno, me tiró una de esas, creo que estaba como número 2 y la probé y después probé un par más, pero no, esta al ser open source y tener la versatilidad que tiene es buenísimo. Sí. Y por eso les digo también, aquel que instale el SQL Server como motor acá, ¿sí? Para la materia o para lo que quieran, capaz que no quieran instalarse el Management Studio o el Visual Studio Code o cualquier otra interfaz, se pueden instalar ese como para conocerla también y trabajar con esa herramienta, ¿sí? Cuestión de investigar un poquitito para hacer la conexión, que es usuario, contraseña, algún puerto y el servidor, que va a ser local para ustedes en el caso de que instalen en la PC, y ya lo pueden trabajar. Bueno, listo, arrancamos. Hacemos un pequeño repaso, ¿sí? De lo que venimos trabajando. Desde que arrancamos con la materia, ¿sí? Con datos, información, base de datos relacionales, diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Nosotros con los requerimientos que trabajamos en los exámenes o en algunos trabajos prácticos, ¿sí? Nosotros podíamos diseñar un modelo lógico, ¿sí? Un modelo lógico donde uno podía entender o abstraerse un poco de lo que pedía el requerimiento, ¿sí? Y poder visualizar algo un poco más real, ¿no? Del cómo iba a trabajar de cómo va a trabajar esa futura base de datos. Entonces, mediante el diseño conceptual o lógico que nosotros hicimos, ¿sí? Podíamos entender en qué entorno estábamos trabajando o cómo iba a trabajar nuestra base de datos. Entonces siempre tratamos de partir del diseño de la base de datos, ¿sí? Partiendo con estos estándares, ¿no? Como por ejemplo el DER, el diagrama de relación, o podemos ya directamente partir de un diagrama físico haciendo las tablas y los diseños de diagramas de base de datos en el propio, por ejemplo, Management Studio, ¿sí? Como en algún momento se los mostré, y cómo quedaba el diagrama de tablas. Entonces podemos partir de ahí. Para aquellos que ya trabajan en sistema hace mucho, no sé si recuerdan que antes teníamos distintas metodologías de desarrollo de software, ¿no? Teníamos partiendo desde el análisis, el relevamiento, ¿qué más? Análisis de relevamiento, después ya presentar un prototipo, alcances, después llegar a una etapa pasando de la etapa de prototipo a un punto de control y después volver si pasaba algo, si se encontraba algo, volver al punto de inicio o volver a algún punto en el que uno tenía que volver a revisar parte de ese desarrollo. Entonces era como un poco, era bien estructurado, ¿sí? Ese proceso de desarrollo bueno, con el tiempo fue cambiando, ¿no? Entonces en la actualidad hay muchas metodologías ágiles o más versátiles o más rápidas que uno ya directamente antes de empezar con un diagrama UML, ¿sí? Un diagrama de clases, ya la persona está ya directamente está haciendo un prototipado o una plantilla del futuro sistema, de lo que puede hacer el sistema, ¿sí? Entonces, si bien, a ver, son cosas que fueron evolucionando, no estoy diciendo que lo de antes estaba mal y lo de ahora es lo correcto, pero bueno, hay diferentes formas de trabajo, pero
ahora en la actualidad cambió eso, ¿no? Es un poco más, no un poco, es bastante rápido, sin decir que ya se utiliza la inteligencia artificial para que prácticamente haga toda la parte visual o frontend, ¿sí? Y uno se puede dedicar a supervisar ciertas cosas, tanto del back como del front, como hasta la propia base de datos, ¿sí? Pero ya uno está en un rol de supervisión. Bien, entonces, volviendo a lo que estábamos, a nuestro tema de base de datos, nosotros partimos de ese análisis y ese diseño conceptual de una base de datos. Podemos seguir trabajando sobre un modelo físico, ¿sí? Pero con este avance vamos a decir directamente que ya partiendo de este modelo de entidad de relación o entendiendo de qué se trata mi base de datos, yo ya podría elegir con qué herramienta voy a trabajar, ¿no? Para poder implementar ya directamente una base. Capaz que puede pasar, no sé si le pasó a alguno, ¿sí? Puede comentar su experiencia también, ¿sí? Que directamente de antemano, antes de arrancar, ya le van diciendo, che, necesito que este nuevo sistema que vayan a desarrollar o la base de datos con la que vayan a trabajar, ¿sí? Que sea open source, por ejemplo. Open source o que sea no SQL, bueno, dependiendo del grado de conocimiento del que está pidiendo el producto, ¿no? Pero vamos a decir, por ejemplo, en el caso del último ejemplo que me pasó a mí, que me pidieron, listo, no, tratemos de salir un poco de Oracle y buscame una base de datos open source, que sea estable, que sea escalable, que se pueda implementar acá, que no tenga problemas. O sea, quieren todo bonito, vamos a hacer ahí entre paréntesis todo bonito y que no cueste nada, ¿no? Pero bueno, nada es gratuito, sino que es de uso libre, pero el mantenimiento o la capacitación viene por otro lado, o sea, el gasto viene por otro lado. Pero bueno, ahí ya estamos en la etapa de implementación, ¿sí? Nosotros diseñamos, entendemos las reglas de negocio, entendemos el entorno en el que estamos trabajando, ¿sí? Y pasamos a implementar. Implementar, acá lo marcamos como también pruebas y mantenimiento, ¿no? O sea, en esa implementación, antes de salir a producción, nosotros justamente en el transcurso de que vamos creando nuestra base, ya vamos haciendo consultas y demás, en conjunto con el equipo de programación, si es que están todos separados, ¿sí? Ya vamos haciendo pruebas y mantenimiento sobre lo ya implementado. Luego de la parte de implementación, ¿sí? Y ya que el producto ya está un poco más elaborado, ya no en producción, pero sí ya en desarrollo y funcionando, hablando siempre de la base de datos, y en conjunto con casos debemos llegar a la generación de datos, ¿sí? La generación de datos puede venir ya sea de manera externa, ¿sí? Por medio de los usuarios, o podríamos obtener nosotros mismos, la palabra ahora, obtener datos, por ejemplo, de un repositorio. Profesor, no se escucha nada, se corta todo el tiempo cuando está hablando. Ay, a ver. Bueno, ¿no escucharon nada entonces de lo que dije? Los últimos 2 minutos faltan. Y acertaste, claro, que otra cosa es... Los últimos minutos, profe, antes escuchaba bien. ¿Qué viste ahí? Bueno, a ver, ¿ahí se sigue escuchando bien? Lo que digo a veces en las entrevistas... Aparentemente sí. Captura, bueno, a ver, vamos de nuevo. Estábamos en, bueno, implementación ya dije, captura de datos, ahí nos quedamos, ¿no? En captura de datos, ¿sí? ¿Se sigue escuchando bien? Sí. Disculpen el internet, no sé, hoy Sí, jueves, parece que hoy jueves están todos conectados. Sí, en casa de Herrero, sí, tremendo. Somos de sistemas y estamos renegando con el internet. Bueno, captura. Dijimos que la captura podría ser, ¿sí? de distintos entornos, ¿no? De entornos ya sea de entrada de datos por parte del usuario, si llegara a ser un aplicativo, o de manera masiva, ¿no? De manera masiva, si yo tengo que obtener la información o los datos, ¿sí? Masivamente, de alguna API, de algún repositorio, de algún dataset, e insertarlos de manera masiva, ¿sí?
en grandes volúmenes de datos, como para poder ya tener cierta base de datos, valga la redundancia, sobre mi base de datos. ¿Bien? ¿Se escuchó bien? Sí, una migración sería, no sé bien qué captura, este término no lo tenía. Sí, Cuando- captura de datos, sí, sería justamente, podría ser una migración de datos, ¿sí? Que uno exporta y migra de una base a otra, o si no directamente, trabajar en bases de datos, o trabajar de bases de datos que estén activas, no solamente necesariamente tenga que hacer la exportación e importación de una, sino directamente me conecto a otra base de datos, vamos a decir ahí en este término en vivo y en directo. Si yo estoy con SQL Server acá, ¿sí? Estando con SQL Server acá, me hago la conexión a un Oracle, por ejemplo, ¿sí? Estoy conectado a dos bases de datos y directamente con línea de comandos puedo obtener la información. Por ejemplo, hago un create table de una tabla específica de la otra base de datos y puedo crear esa tabla con la misma estructura y con toda la información en vivo y en directo, sin tener que pasar por la exportación e importación. Bien, sería una de las formas. Otra, como dijiste vos, importación, exportación, y otra obtención de datos también mediante el ingreso de información de los usuarios, ¿no? Si en el caso es un aplicativo, que empiece a funcionar mi sistema y empiezo a obtener la información de carga de los usuarios, ¿no? Cuando empiezan a llenar formularios, cuando empiezan a cargar datos, un sistema, no sé, de farmacia, de compra, venta, lo que sea, entonces empiezo a recibir información. Todas esas opciones es justamente la captura que yo hago, ¿sí? Para obtener la información y los datos y que se van a alojar en mi base de datos, ¿sí? Todos esos puntos, todos esos accesos de información es parte de la captura, ¿sí? Del famoso ETL que hablan siempre, ETL de extracción de datos, ¿sí? Bueno, toda esa tarea se hace en la captura. Y luego, ¿sí? En el caso nuestro, de análisis de datos o de ciencia de datos, ¿sí? Pero acá lo voy a ocupar al término análisis, al término ciencia de datos con pinza, ¿no? Porque todavía no estamos haciendo ciencia sobre los datos, sino llegamos al punto de un análisis, ¿sí? Algo más, un nivel más abajo, ¿sí? Un análisis o explotación de datos, ¿sí? Donde yo, en base a ciertas consultas, en base a ciertos análisis que yo pueda hacer, cruce de información, cruce de tablas y obtención de información, en base a los requerimientos yo pueda generar información o pueda generar pueda generar información para toma de decisiones, ¿no? Para tomar decisiones en base a los tipos de consultas que puedo llegar a hacer. Entonces, obviamente yo voy a tener ciertos requerimientos que me van a pedir a mí y en base a esos requerimientos yo voy a tener que hacer mi análisis para que esa consulta le pueda devolver justamente lo que están requiriendo o en base a lo que van a tomar una decisión en un futuro, ¿sí? Entonces, básicamente, partiendo desde el diseño, siguiendo con la implementación, captura de información y análisis, ¿sí? Estos 4 puntos sería la parte nuestra de base de datos, ¿sí? Nuestro ciclo de vida de la base de datos. Obviamente, dentro de este ciclo de vida de base de datos, ¿sí? En algún punto, porque uno empieza a ver, por ejemplo, esta imagen, ¿sí? Y yo no veo, por ejemplo, dentro del ciclo de vida, no veo, por ejemplo, el backup o tener un resguardo de la información, ¿sí? Si bien acá arranca y termina en el análisis, pero el tema del resguardo de la información como que estaría en una capa no dentro del ciclo de vida, sino es una capa que está por arriba del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque yo en cualquier momento de este ciclo de vida yo puedo hacer mis distintos backups, ¿sí? Mis distintos resguardos, ya sean físicos, en disco o generarlos en el mismo servidor, ¿sí? Generar archivos de mi base de datos para futuros restauraciones de backup y demás, que bueno, a veces quedan en el servidor y lo lógico sería justamente sacarlo, ¿no? Generar el backup y sacar los archivos de los backups que hago para tenerlos resguardados en otro lugar, ¿no? En otro lugar físico.
Pero bueno, quería recalcar eso, ¿sí? Desde donde nosotros arrancamos, diseño, implementación, es como que ahora ya entraríamos en esa etapa. La parte de captura no vamos a obtener, no es que vamos a obtener una gran cantidad de datos para insertarlos en alguna base, ¿sí? Vamos a crear nosotros nuestra base de datos con tablas, vamos a insertar algunos registros, algo más sencillo para esta etapa de análisis, ¿sí? Para llegar al análisis, y después podríamos llegar a obtener algún dataset, ¿sí? La idea que estaba pensando para esta segunda etapa, ¿sí? Generalmente, bueno, los años anteriores hacía un segundo parcial sobre SQL, pero a veces es como que queda medio corto, ¿no? El tema de las consultas SQL, porque bueno, una vez la base de datos ya está, hablas, y justamente parte del ejercicio era pedirle una consulta, ustedes la resuelven, generan el query y lo pegan en un formulario, ¿no? Pero esta vez estaba pensando, después tenemos tiempo todavía para ver si cerramos en eso, hacer una especie de trabajo grupal, como por ejemplo, el año pasado, fin de año del año pasado, ¿sí? El instituto me dijo, che, ¿se podría hacer alguna base de datos de todo el instituto? Porque bueno, aunque no parezca, ¿sí? El instituto no tiene un motor no tiene una base de datos de alumnos, ¿sí? Lo tiene, pero en Excel, no sé en qué lo tendrá, no me fijé, yo soy profe y no soy la parte técnica del instituto. Pero surgió la idea, le digo, mira, no estoy todavía en condiciones de ponerme a hacer un trabajo extra, ¿sí? Porque no me da el tiempo, pero estaba interesante, lo tenía ahí como pendiente, como para decir, a ver si en algún momento se puede hacer algo más productivo que tener un parcial y que tener 5 queries, 2 store procedure y un trigger, que ustedes los hagan. Me pareció más interesante plantear justamente un modelo de base de datos. Bueno, ahí ya tenemos un voluntario, ¿sí? Entonces, quería hacer algo más productivo, ¿no? Que sea más interesante, en decir, listo, planteamos un modelo de base de datos, ¿sí? La idea, y la iba pensando la semana pasada, plantear un modelo de base de datos en base a distintos grupos que hagan ustedes, ¿sí? Lo veo un poco más real, ¿no? Y más práctica que otra cosa, que hacer un simple parcial. Entonces, hacer grupos, ¿sí? Que hagan grupos, encima son muchos ahora, ¿sí? Estaría bueno hacer, no sé, grupos de 5, por ahí ustedes verán, no sé cómo están agrupados ustedes en el grupo en WhatsApp, o no sé cómo se llevan. Hacer grupos de A5, que ustedes me planteen los grupos que van a hacer, y plantear distintas soluciones. Seguro que algunas van a ser muy parecidas, pero vamos a hacer de cuenta que justamente yo necesito implementar una base de datos que ya me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero no quiero que se me vaya la idea, y quiero también charlarlo con ustedes, plantear una base de datos, ¿sí? de un instituto, y que no solamente pueda servir para un instituto, ¿sí? Una base de datos de alumnos, que esos alumnos, ¿se acuerdan cuando veíamos el alumno se puede inscribir a muchas materias lo dan alumnos, que tenga profesores, los profesores dan ciertas materias, o sea, es más amplio, ¿no? Por eso es que de a poquito, ¿sí? Estaría bueno ir avanzando. Ya más adelante voy a pedir que me hagan los grupos, que me identifiquen quiénes van a ser los grupos, ya que vayan armando, ¿sí? Entre compañeros me digan, bueno, grupo 1, no sé, lo tengo acá, Romero, Ayala, Velázquez y del Río Zenón, por ejemplo. Listo, grupo 1. Capaz que tienen otra idea, ¿sí? Capaz que tienen otra idea de plantear otra, no solamente, yo le estoy diciendo lo del instituto porque es lo que en su momento me pidieron de secretaría, y bueno, les dije que no, porque no tenía tiempo, pero estaría bueno tener ya un modelo, ¿sí? De base de datos completo de un instituto o de los que planteen ustedes. Y aparte de esto, ¿sí? Creo que, ¿por qué creo? Porque en la reunión que tuvimos también la vez pasada,
¿sí? Se está planteando también que las materias se empiecen a relacionar con otras materias, ¿sí? Entonces, creo que para cuando tengamos el EMI, creo que la semana que viene o la otra tengo estas charlas de institucional, ¿sí? Entonces, ahí van a plantear el tema de estas relaciones de materias con algún trabajo que agrupe justamente a ambas materias y ustedes saquen su nota, ¿no? Y no es que van a tener que rendir un final, por ejemplo, de, ciencia de datos, no sé qué puede ser, análisis y explotación de datos, por ejemplo. Listo, la materia de análisis y explotación de datos con la materia de administración y gestión de base de datos. Bueno, con la nuestra podríamos armar la base de datos, ¿sí? Y capaz que con explotación pueden hacer toda la captura de datos de todo el instituto, porque justamente en esa materia van a aprender a hacer captura de grandes volúmenes de datos y analizarlos. Bien, entonces estaría bueno que ya le vamos ganando, ¿sí? Nos vamos anticipando y nos sirva a nosotros para hacer justamente el trabajo, ese como trabajo final, para tener una nota de final de cursada, y ya con esa sería el equivalente al parcial, por grupo, ¿sí? Y que eso sea el puntapié inicial para que esta materia o este trabajo se relacione, ¿sí? Yo no lo hablé todavía con el otro profesor o profesora, no sé quién será, pero no se habló eso, pero sí está en el tema esto de relacionar los temas de una materia con otra materia, ¿no? Y que en unión de las dos, la unión de las dos, saque una nota para ambas materias. O sea, tranquilamente ustedes podrían aprobar la otra materia ya con una nota partiendo. Y bueno, eso se los dejo. Perdón, ¿y con qué otra materia se relacionaría? No funciona. No sé todavía con qué materia. El tema es plantearlo justamente cuando se hagan estas las EMI, ¿sí? Ahí se plantea justamente el tema de quiénes serían las materias posibles para relacionar y hacer un trabajo en conjunto. Bien, entonces ya teniendo el visto bueno de ustedes, ya por ejemplo, teniendo el visto bueno de ustedes, empezamos de a poquito a armar los grupos, ¿sí? Y de a poco, qué sé yo, la semana que viene arrancamos con SQL. Bueno, después me dirán, haré un formulario donde me pongan los 5 alumnos, o los 6 alumnos, o 4, no sé, los que mejor se lleven ustedes, van a distribuirse ustedes, ¿sí? O más, depende de lo que me digan, porque somos bastante, y obviamente no más de 10, porque no vamos a hacer 2 grupos nada más, 2, 3 grupos nada más, no es la idea, pero que ustedes ya me vayan diciendo, listo, profe, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, perfecto, tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4, ¿sí? Y de a poco empezar así como partimos, ¿no? Desde el análisis, ¿sí? Ustedes van a plantear una problemática, van a presentar un diagrama, van a crear las tablas, van a crear el diagrama en físico en el SQL, ¿sí? O sea que esta parte, ¿sí? La vamos a hacer, va a ir de la mano de lo que hagamos la práctica, va a ir de la mano con este trabajo, ¿sí? Por eso veo que me dicen acá, grupo hasta cuántos integrantes, 5, sí. Sí, 5 por ahí, 5, 4, por eso quiero ver qué es lo que me plantean ustedes. Ustedes son los que más, creo que tienen más comunicación entre ustedes y dirán, che, hagamos de a 5, de a 6, de a 4. Obviamente van a haber distintos grupos, ¿no? Algunos serán de 3, otros serán de 6. No voy a poner el límite, quiero que ustedes se distribuyan lo mejor posible entre ustedes, así se les hace cómodo a ustedes. Y después, bueno, de a poco voy a ir pidiendo, por ejemplo, listado de grupos, listado de temas. Y ahí vamos a ir poniendo los distintos requerimientos, ¿no? Que el trabajo, ¿sí? tenga el trabajo va a ser en un PDF, por ejemplo, que tenga una carátula, que cumpla con un requerimiento, que tenga el diagrama de entidad-relación, que tenga su diagrama de tablas, y que después ustedes van a presentar su base de datos, ¿sí? Van a hacer una presentación de su base de datos, bueno, ya me estoy imaginando todo, ya casi todo completo. Van a presentar su base de datos, ¿sí? Y vamos a hacer distintas consultas. Y yo podría preguntarles a ustedes, bueno, me hicieron una base de datos de un instituto. Bueno, ¿puedo saber
un profesor, qué materias da, bien, qué días tiene ese profesor, bueno, perfecto, bueno, el alumno, qué materias cursó, bien, tiene antecedentes de otros años que se haya inscrito, no sé, le estoy tirando así ideas, ¿no? Pero bueno, uno puede en base a su base de datos entenderla y preguntarle a ustedes, si ustedes deberán saber responder, si es que esa base de datos está preparada para responder todo eso, ¿no? ¿Qué dice Camila? Imagino que no habrá problema si no estamos cursando las dos materias, ¿no? Si no están cursando las dos materias. No, ¿cómo? Vos decís que cursás, por ejemplo, esta y no cursás, no sé, explotación de datos, algo así. Claro. Bien, no, igualmente, si ya cursaste esta, por ejemplo, capaz que no cursaste la otra en este semestre, pero en el otro semestre ya la cursaste, pero justamente al tener este mini convenio entre profesores, pues deberías tener ya tu visto bueno de base de datos para que cuando la curses en su momento, pues ya deberías decir, no, yo ya la cursé y estaba relacionada con la materia de usted, o sea, de explotación de datos, por ejemplo. Entonces ya debería estar contemplado eso. Ok. Sí, porque eso no es una idea mía, no es que se me ocurrió a mí, ¿no? Sino que ya desde la Dirección de Educación, porque lo tuvimos en la charla, y después de la Dirección de Educación bajó esa directiva a los institutos, por eso es que el instituto quiere hacer eso, quiere generar ese vínculo entre materias para que salga un trabajo, ¿sí? En el cual abarca dos materias, ¿sí? Y después de ahí salga una nota. Una nota tanto para la mía como para la otra. Por eso, debería estar contemplado eso. Es buena pregunta, Camila. Bien, bueno, ya les fui adelantando, vi que les interesó el tema, ¿sí? Para no hacer lo mismo que un parcial, capaz que esto lo veo más interesante y más productivo para ustedes, ¿no? Bien, bueno, acá esta parte tenemos, lo que estuvimos hablando del análisis, diseño, implementación y captura, ¿sí? De captura de datos. Es un poquito más teórico, ¿sí? Pero bueno, es lo que hablamos recién. Y bien, bueno, después de haber visto este pequeño ciclo de vida de la base de datos, ¿sí? Llegamos al tipo de arquitectura en el que trabajamos cuando usamos una base de datos, ¿sí? Que es la arquitectura cliente-servidor. Esta arquitectura es un modelo de comunicación de procesamiento distribuido, como dice acá, ¿sí? En diferentes equipos o aplicaciones que trabajan en red, ¿sí? Justamente esta arquitectura, una de las condiciones que tiene es que trabajen en red, ¿no? Sería dos o más máquinas, PCs, notebook, celular se lo tomaría como un cliente, con un servidor, dos servidores, lo que fuere. Pero la condición para cliente-servidor es justamente que sean dos o más equipos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si yo tengo mi PC, ¿sí? Tengo mi notebook acá, instalo un motor de base de datos acá, yo instalo un Management Studio o un Visual Studio Code. Bien, me voy a conectar a ese motor. Parecería que como que estaría trabajando como arquitectura cliente-servidor porque yo soy un cliente que me conecto a un motor de base de datos, ¿sí? Estoy hablando de dos entornos distintos, parecería, ¿no? Porque justamente uno es el cliente y el otro es el servidor, si bien es local, pero es el servidor. Pero estoy trabajando sobre la misma máquina, ¿bien? Y entonces, para diferenciar eso, que yo esté trabajando en mi propia máquina, pero que yo sea el cliente de mi propia máquina, no estaría cumpliendo esa condición de una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Justamente esto pide estar dentro de una red, ¿sí? Y yo poder acceder ya sea a otra PC o a un servidor que me brinde un servicio. Bien. Entonces, el cliente, que vamos a hacer en este caso nosotros, realiza solicitudes de información o servicios a ese servidor. Bien. Y el servidor procesa las solicitudes y responde con los recursos que le solicita el cliente. Si bien esta arquitectura, porque su nombre lo dice, cliente-servidor,
Es sencilla porque casi su propio nombre lo dice, ¿no? Cliente-servidor. Tenemos el cliente que le pide algo al servidor, el servidor valida lo que le está pidiendo el cliente y el servidor responde. Bien. Entonces, este modelo permite, ¿sí?, dividir las tareas entre distintas estaciones de trabajo o distintos equipos, bien, y a su vez también distintas aplicaciones, ¿sí? No es que solamente un servidor va a tener un solo servicio y listo, si quiero otro servicio voy a tener que ir a otro equipo y así otro equipo, no. Un servidor, bien, puede tener distintos servicios, puede tener un servidor, puede tener un servicio de base de datos, un servicio web, un servicio de archivos, ¿sí? No sé si escucharon el famoso, fíjate el servidor FTP de archivos, o fíjate el servidor SMTP de mails, por ejemplo. Bien, uno habla de distintos servidores, SMTP, FTP, servidor web, un servidor de base de datos, pero capaz que todos esos servidores, ¿sí?, físicamente están en un solo equipo. Bien, después capaz que están virtualizados, dockerizados, o como quieran llamarle, pero capaz que están en un solo servidor físico. Pero siempre uno va a pedir, como cliente, va a pedir o a requerir algo a ese servidor y ese servidor me va a responder algo. Bien, esta imagen, ¿sí?, si bien siempre lo digo, me parece un poquito viejita, ¿no? La imagen me parece de las compus de antes. Es la más clara que encontré. No encuentro otra moderna, pero es la más clara que encontré para que ustedes se fijen, ¿sí?, en el caso nuestro de un servidor de base de datos, cómo está distribuida, ¿sí? Cada estación de trabajo se conecta a un servidor, le hace una petición al servidor, en este caso es un servidor de base de datos, bien, y ese servidor devuelve la consulta. Obviamente tuvo que haber sido aprobada esa consulta. El cliente que está acá, que hizo un select asterisco from clientes, ¿sí?, le habrá pedido la conexión a ese servidor, le habrá dado su usuario y contraseña y está habilitado, le habrá dado su puerto y demás, distintos factores de conexión y de seguridad para que el servidor obviamente autentique y le devuelva lo que el cliente pidió, que en este caso es una selección de todos los clientes donde la ciudad sea igual a Madrid. Bien, entonces a eso me refería que esta imagen es la más clara de una arquitectura cliente-servidor. Bien, tenemos el equipo, hace la solicitud, se valida y el servidor responde. Bien, este es en el caso de una base de datos, ¿no?, que le pide un select y le va a devolver un listado de clientes. ¿Qué más? Características principales. Trabajo colaborativo entre 2 o más equipos conectados en red, ¿sí? Siempre tengan eso presente, que la arquitectura del cliente-servidor sí o sí es partiendo desde 2 en adelante, 2 equipos que estén conectados en una red. Separación de funciones entre cliente y servidor. Ven lo que acabamos de ver, cada uno tiene su rol o su puesto, ¿no? Un puesto de cliente y puesto de servidor. Centralización de datos y servicios, ¿sí? En el caso de una base de datos, va a centralizar justamente nuestro servidor de base de datos, va a centralizar nuestros datos. Capaz que tengamos una página, ¿sí?, publicada en un servidor web, bien, y esa página justamente es un servicio que va a brindar al ciudadano, un servicio, una página web del gobierno de la ciudad, y es un servicio web que les brinda el gobierno, o una API, ¿sí?, una API donde uno accede a buscar información. Obviamente va a tener también los mismos permisos, va a tener un usuario y contraseña, una autenticación para poder acceder a ese servidor y que esa API devuelva cierta información, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes hagan, siempre estoy poniendo de ejemplo el celular, ¿no?, porque ahora uno con el celular hace de todo, hasta puede conectarse con una VPN desde el celular y puede conectarse a una PC del trabajo. Ya con el celular se puede hacer de todo. Entonces, todo lo que uno haga desde nuestro equipo
nuestro equipo móvil, en este caso, hacia un servicio o hacia un servidor o hacia un correo, ¿sí? Ahí estamos justamente solicitando información, ¿no? Solicitamos información y nos devuelven información. Bien. Nicolás, a ver, del gobierno de la ciudad. Bien, nos dice la API de transporte del gobierno de la ciudad. Perfecto, ahí tenemos un servicio, ¿sí? Pero, Sí. perdón, Sí. perdón. Y con los conocimientos que tenemos de programación 1, no podríamos hacer nada de todo esto que te imaginas. Con lo poco que vimos, no hay forma. Tendríamos que usar conocimientos anteriores y la gente que está empezando se quedaría colgada. ¿Se entiende lo que digo? Aprenderían los que ya saben y los que están empezando se quedarían mirando. Sí, de todas maneras, realmente estoy hablando de la arquitectura y no es que vamos a hacer justamente todos esos. Yo estoy dando los ejemplos que se podría llegar a hacer para que uno tenga el conocimiento de qué es lo que hace uno nada más como cliente y accede al servidor. Pero en ningún punto nosotros vamos a hacer algo por el estilo, ¿no? Siempre uno está hablando a muy grandes rasgos de lo que sería esta arquitectura, pero por eso es que justamente yo le parto de esta imagen, ¿sí? De algo sencillo nada más, para que justamente uno se imagina, ¿sí? Si vos tenés la PC, te conectas a una red, accedes a algún lado, ¿sí? Y te devuelven un dato, nada más, te devuelven algo, ¿bien? Entonces, es básicamente entender esta arquitectura, cómo vamos a trabajar nada más, ¿sí? Nosotros obviamente vamos a acotar lo que estamos viendo a base de datos, nada más. Yo solamente lo otro es para rellenar o para saber, para que uno a veces solamente con escuchar ciertos temas, ¿sí? Capaz que, como decís, algunos no se llegan a entender, pero vos ocupas ciertos temas y te causa la curiosidad de decir, a ver, ¿qué dice? Nicolás dice API transporte. Bien, ¿qué es una API de transporte? Bueno, entro a ver la API de transporte, es justamente un punto de acceso donde yo me puedo conectar si tengo usuario y contraseña y me devuelve datos, nada más. Yo solicito y el API me devuelve. Nada más. Pero es hasta ese punto nada más, no es que estoy mostrando nada técnico acá, porque solamente son definiciones o características como para que se entienda qué es lo que se puede hacer, nada más, ¿no? Tranqui, no es que vamos a trabajar conectándonos a APIs y vamos a extraer datos masivamente, no, todavía no, justamente por lo que decís. Así que no, tranqui en ese sentido. ¿Qué más? Cualquier cosa, igual obviamente me dicen si hay algún punto para tenerlo más en cuenta y hacer más foco en eso, me van diciendo, siempre les digo, me levantan la mano y me dicen, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, centralización de datos, facilita el acceso compartido a recursos, ¿sí? Hay distintos servidores, como les decía recién, de servidores de archivo. No sé si en alguna empresa, en su empresa ¿vieron cuando hablan de la carpeta compartida? ¿Sí? Algunas carpetas compartidas que estarán alojadas en un servidor y que justamente ya ese servidor estaría trabajando como un servidor de archivo, donde uno vuelca información, saca información, el servidor me devuelve información, ¿sí? Ese sería otro caso. Por eso la arquitectura esta se usa para todo, ¿no? Todo lo que hacemos hoy en día es en base a esta arquitectura de pedir algo y que me devuelva algo. El mismo correo electrónico, el Gmail, ¿sí? Ustedes mandan un mail, no es que llega a Jonathan Romano directamente, no. El correo electrónico irá hasta el servidor de correo, ¿sí? Que tendrá Google o Gmail distribuido por todo el mundo, llegará a algún servidor, ¿sí? Ese servidor después me enviará el correo a mí, pero pasa por algún lado, ¿sí? Siempre uno envía o solicita algo y devuelve. Bien, te van a enviar un mail y ese mail le va a devolver a otra persona y a mí me dará el OK que lo recibieron. Nada más, son ejemplos nada más, ¿sí? De cliente-servidor. ¿Qué más? Ventajas, bueno, recién lo dijimos, centralización, mayor seguridad,
Mayor seguridad porque justamente está descentralizado en un servidor, ¿no? Donde yo lo puedo controlar, o por lo menos el área de sistemas lo puede controlar ese servidor y debería estar seguro, debería ser seguro. No digo seguro al 100% porque seguro que escuchan cada 2 por 3 hackeos a Argentina Cobar, hackeos al, que no me acuerdo la otra vez, era del INTA, creo que era. Y siempre, ¿no? Siempre hay algo de ciberseguridad, de ataques, siempre hay algo en el medio y salimos en las noticias. Uno habla de seguridad, que tiene contraseña, que tiene un firewall, que esto, que aquello, pero no sé cómo, obviamente estarán los super hackers que pueden llegar y acceder a los equipos. Pero bueno, esto supuestamente, esta ventaja, no supuestamente, es una ventaja de tener el control sobre un servidor, ¿no? ¿Qué más? Acceso compartido, múltiples clientes pueden utilizar los mismos servicios, ¿sí? Nos referimos a, creo que en algún momento me habían planteado de poner un motor de base de datos en el instituto y que cuando íbamos a hacer el parcial todos nos conectábamos a ese servidor, ¿bien? Entonces justamente, ¿no? Ese acceso compartido es eso, en tener un servidor donde a ver, listo, ¿cuántos somos hoy? Somos 44. Bien, los 44 les doy el acceso, ¿sí? A 43 para que se puedan conectar al motor de base de datos y los centralizo una sola base de datos en el motor del instituto, en el SQL Server del instituto. Y ahí ustedes harán las consultas. Bien, nunca pregunté si el instituto tiene la posibilidad o es factible instalar algo, no sé si tiene servidor, no sé si tiene equipos, calculo que sí. No pregunté, pero bueno, ese sería un modelo o una forma de tener el acceso compartido a múltiples clientes, ¿no? ¿Qué dice Federico? Están todos al horno ahora con la IA, bugs por todos lados, descubren así. Sí, ya todos los ya análisis lo van haciendo con inteligencia artificial. Cada vez asusta más esto, pero está muy avanzado este tema. Aunque no lo crean, bueno, recién cuando fue hace un par de meses, bueno, uno va conociendo también, uno no es que la sabe todo, pero va conociendo distintas herramientas también para utilizar y para ahorrarse tiempo en la programación bueno, es increíble cómo avanza de rápido, cómo puede agilizar uno ciertas tareas, ¿no? Avanza rapidísimo ahora. Bien. Escalabilidad, permite agregar más clientes o servidores, ¿sí? Según la necesidad. Obviamente siempre se apunta a que todo sea escalable, ¿sí? Nosotros hablamos de servidores físicos, pero ya muchas de las empresas trabajan en la nube, ¿sí? En cloud, y no porque sea en la nube estén literalmente en la nube, ¿no? Sino porque en algún lado, ¿sí? Está físicamente el equipo y uno se puede conectar ahí, a esos equipos físicos. Uno dice la nube, pero bueno, la nube termina siendo que está en un equipo físico, no sé, Brasil, Estados Unidos, vas a saber dónde está el acceso cuando nosotros nos conectamos a una base de datos en la nube. Bien, en algún lado está almacenado eso. Esto también es para que ustedes sepan que esta arquitectura cliente-servidor no es que solamente está el servidor físico en la otra oficina y ustedes están acá y yo me puedo conectar ahí, ¿sí? Esto también es para que entiendan que cuando se habla de servidores en la nube, bases de datos en la nube, cloud y demás, ¿sí? Todos esas formas de trabajo en la nube terminan igualmente en un lugar físico, ¿no? Terminan en centros de datos gigantes donde justamente se almacena esa información. Bien, nosotros hablamos de algo pequeño acá, pero ustedes tienen que imaginarse eso pequeño en algo replicado enorme, donde ahí están los verdaderos centros de datos, ¿no? Con los servidores físicos y todo lo que conlleva un centro de datos. Mejor organización, separación clara entre la interfaz del usuario y procesamiento de datos. Bien, bueno, acá el tema de la organización es justamente tener
esta separación, como lo dice acá, ¿no? La interfaz, ¿sí? Si yo me conecto a una red y yo sé que me voy a conectar a un motor de base de datos, yo solamente en mi computadora tengo la interfaz, tengo el Management Studio o el Visual Studio Code nada más. No es que tengo el SQL Server instalado en mi PC, yo solamente tengo el Visual Studio Code, que es mi interfaz, ¿bien? Y la parte de procesamiento y demás lo hace el servidor, ¿sí? Yo voy a pedir un query, el query viaja hasta el servidor lo va a resolver y el servidor me va a devolver lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? La consulta que le estoy pidiendo. Bien. Ventajas, desventajas del servidor. Si el servidor falla, todos los clientes se quedan sin servicio. Bueno, a menos que uno tenga replicado ese servidor y trabajen en paralelo o en clúster, como dicen. ¿Qué más? Mayor costo inicial, requiere infraestructura. Bueno, esta es una desventaja, ¿no? del costo que lleva construir o tener un centro de datos. Sí, Cristian. No, disculpe, profe, fue sin querer. Pero listo. El tema del costo requiere, bueno, el tema del costo de implementar, ¿no? Un centro de datos, ¿sí? Los equipos son carísimos, ¿sí? Si uno va a implementar, va a comprar servidores, IBM, Dell, son carísimos, por eso es que muchos en la actualidad directamente optan por el servicio cloud, ¿sí? El servicio en la nube, y que se ahorran en toda la parte de los fierros, ¿sí? En todo lo físico, en el mantenimiento, imagínense lo que debe ser tener, o sea, nosotros tenemos equipos físicos, ¿sí? Por ejemplo, IBM, tenemos IBM y Dell, y lo que es luz, mantenimiento, aires acondicionados. Me quedo sin espacio en disco y tengo que salir a comprar. Se cortó de nuevo, creo. Profe, no se escucha bien, se está cortando. Bueno, ahí. A ver, vuelvo por ahí. Hola, ahí. ¿Ahí se escucha? De mi parte se escucha medio. Sí, se escucha. Es como que se traba y manda todo junto muy rápido. Bueno, a ver, esperamos un minuto. Me parece que esto baja y sube. ¿Sigue igual? Parece que se normalizó. No, ahí se escucha mejor. Bueno. Un poco robótico. Bien. Y debería poner ya, dentro de poco va a salir un profe de IA y que le explique todo, y va a ser un robot ya prácticamente. Ya dentro de poco, ya me parece que hasta los profes van a dejar de existir ya. Bueno. ¿Ahí se sigue escuchando igual o importante? ¿No chequeaste tu información financiera ambos central ya? Sí. ¿Se escucha? ¿Bien? ¿Lo hiciste? Sí. Ahí. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces sí, vamos a tener que innovar con el profesorado, a ver, no sé, hacer chistes, algo, porque a ver si el robot hace chistes también. Bueno, ¿qué más? Bueno, dijimos sobre el tema de la infraestructura, ¿sí? De tener, de que ahora, bueno, justamente muchas empresas optan por una infraestructura en la nube, ¿sí? Después, ¿qué más? Por eso es la desventaja de si uno tiene que tener un servidor físico, es costoso en todo sentido. Posible saturación, un gran número de clientes, bueno, eso dependiendo del tipo de servidor que tenga o de red, ¿sí? Si tengo un servicio de red medio un poco mediocre, no me va a saturar con cierta cantidad de gente que se conecte a mi base de datos, se va a saturar. ¿Qué más? Administración compleja, mantenimiento especializado, exactamente. Todos estamos hablando siempre de cliente-servidor, hablando del servidor físico, ¿no? Que tengamos el servidor, si ustedes trabajan en una empresa, que el servidor esté dentro de la empresa, ¿no? Estas serían todas las desventajas para el servidor que tengan físicamente en la empresa o en su casa. Un ejemplo, si lo tienen en su casa, ustedes le tienen que hacer mantenimiento, tiene que estar conectado a la electricidad todo el día, tiene que estar prendido todo el día, tiene que tener ventilación, aire acondicionado para que no se sobrecaliente. Fíjense en todas esas desventajas, siempre hablando de un servidor físico. Por eso es que están optando por la nube. Riesgo de seguridad, ataques o fallas.
dependencia de la red, de lo que le decía, la mala conexión, ¿sí? Bueno, estas son todas las desventajas, vuelvo a recalcar, hablando de un servidor físico que lo tengamos nosotros. Bueno, servidores más utilizados, ¿sí? Ya hablamos un poquito de que yo como cliente me conecto a un servidor. ¿A un servidor de qué? ¿Sí? Hay distintos tipos de servidores o servicios que me pueden brindar, ¿sí? Servidor web, donde están alojadas las páginas o los sitios web, servidor de base de datos, bien, ahí es donde el equipo físico o virtual que tengamos instalado en Oracle, MySQL, SQL Server, Postgre, lo que sea, servidor de archivos, lo que les decía hace rato de servidor donde se pueden generar las carpetas compartidas y puedan compartir entre ustedes, servidor de correo, bien, correos electrónicos que también está, no solamente existe el Gmail y Yahoo y nada más, ¿no? O sea, la propia empresa puede tener su servidor de correos, obviamente va a pertenecer va a ser de una marca, por ejemplo, Outlook de Microsoft, ¿sí? Nosotros tenemos un servidor de correo que es de Microsoft, ¿sí? Utilizamos el Outlook. Bien, ese servidor de correo está físicamente instalado ahí y nosotros accedemos a ese servidor de correo y podemos usar el servicio de mensajería, ¿no? Servidor de aplicaciones, ¿sí? Donde están nuestros aplicativos. ¿Qué más? Bueno, ahora en la actualidad multimedia, lo que es Netflix también tendrá sus servidores distribuidos que le provean el servicio de video, de streaming. FTP, que ya dijimos, de archivo, para subir y descargar archivos. Y bueno, otros. Vamos a poner otros. Hay de todo tipo, pero volvemos a lo mismo, volvemos al inicio. ¿Sí? Volvemos a esto. No quiero que si bien todo esto es texto o parte del conocimiento, pero no tenemos que salir de esto, ¿no? Entender el cliente servidor. Mi PC como cliente es un servidor físico o la nube como servidor que me provee información a mí. ¿Sí? Eso es lo más importante que quiero que se lleven de acá. Bien, entender cómo vamos a trabajar. Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Alguien no le el tema del trabajo, del futuro trabajo grupal o final de la materia? ¿Alguien está en desacuerdo o no, o quiere o plantea otra cosa? ¿Es exclusivamente, o sea, es de la materia de este cuatrimestre o acompaña las materias de base de datos? O sea, si vos me preguntas hoy, es exclusivamente de esta materia, pero justamente yo quiero, lo quiero arrancar con ustedes, porque esta va a ser el primer año, sería que se está incentivando a hacer esa modalidad, que ya nos dijeron, como les dije, antes del inicio de clases, en las reuniones nos plantearon eso de hacer un tipo de trabajo por grupo de materias. Entonces, sería como el inicio, ¿sí? Ustedes serían el inicio de decir, listo, arranco con ciencia de datos, van a arrancar haciendo una base de datos desde su inicio hasta ponerla en marcha, que justamente yo pueda hacer las consultas a esa base, y después esto se hablaría, ¿sí? por eso lo quiero cerrar con ustedes, para hablarlo ya en la próxima EMI con el instituto y decir que justamente en el curso de ciencia de datos ya se está encarando esa posibilidad. Bien, entonces ustedes van ya a tener su trabajo. Vamos a hacer de cuenta que me dicen no, negativo, usted hace su materia y listo, perfecto, nosotros nos sirve como práctica, ustedes me presentarán su trabajo, lo evaluaremos, lo miraremos, haremos consultas y demás, y listo, y termina la materia ahí. Ahora, si uno plantea lo que les dije en el principio, y se continúa esto, ¿sí? Yo me tendría que poner en contacto con otro profesor de otra materia que tenga relación con base de datos, que seguro existe, obviamente, entonces yo ya me pongo en contacto en decir, mire, este curso presentó tal trabajo, ¿sí? Y por grupos tienen sus bases de datos creadas. Bueno, ahora usted, ¿qué le puede aportar o qué le puede sumar a este trabajo?
Bien, entonces esa sería la otra parte, ¿no? Que ustedes, ya teniendo la base, con otra materia van a ver la teoría de la otra materia y sus parciales y demás, pero ese profesor ya tiene que estar en coordinación conmigo en decir, listo, ya hizo su parte, ya hicieron su parte acá, les queda hacer el otro 50% o la otra parte de la materia allá, con ese profesor. Y ustedes deberían estar ya prácticamente aprobando 2 materias. Esa es la idea y lo que plantea la Dirección de Educación. Sí, profe, como dice Rafa, creo que en técnicas de programación también está planificado un trabajo grupal como integrador, donde creo que se va a ver algo de altas, bajas y modificación en Python. Bueno, ahí tenemos una excelente, ahí tenemos una donde uno dice, listo, yo ya tengo la base de datos creada, ¿sí? Entonces, listo, me haré un CRUD en Python, ¿sí? Me haré un CRUD en Python donde yo pueda crear, actualizar, borrar, modificar datos, ¿sí? Entonces, listo, ya tenemos justamente la base y tenemos para poder trabajar del lado de la programación. Entonces, esa está buenísima, lo que dice Rafa ahí con técnica de programación. Con esa o si listo, si ese profesor o profesora no me da el ok, buscaré otra, no sé, no por las materias, pero buscaré explotación de datos, análisis de datos, no sé, alguna va a haber, sí, justamente la carrera de ciencia de datos, así que sí o sí vamos a encontrar. Una pregunta. Bien, pero sí. Porque el tema es que eso es para la mayoría de la gente que promociona. Yo voy a final. Entonces, ¿cómo se consideran eso? Yo no tengo problema en dar el final, pero si la nota es superior, ¿o cómo se va a hacer? Para los que promocionan está re bien, pero yo que me saqué un 5 en el primer parcial, ¿cómo sería eso? Tengo el final obligatorio igual. Y claro, pero lo que pasa es que en el caso tuyo, ¿sí? Si seguimos con la metodología de antes, vos tenés que hacer un segundo parcial y bueno, lo aprobás igual y listo, aprobás y vas al final igual. Y si haces este trabajo, vos haces el trabajo, no es que en el trabajo no vas a ver SQL, o sea, vas a hacer SQL, ¿sí? Van a hacer SQL y justamente cuando llegue el final solamente... Capaz que, ahí está, es buena la pregunta, capaz que en el final yo solamente digo, listo, ya está la primera parte de SQL, yo te puedo tomar, capaz que te puedo tomar otro examen, o capaz que no, ni siquiera llegás al final, te tomo un examen integrador antes de llegar al final y podés aprobar la materia directamente para no llegar ahí, pero no te respondo ahora porque son preguntas que justamente está buena que vayan saliendo ahora y está bueno el planteo que me haces, pero eso como recién lo estaba pensando la semana pasada y recién ahora se los planteo a ustedes, me gustaría ver todos esas inquietudes que salen y a ver cómo podemos hacer justamente para beneficiar al grupo, ¿no? Y también